Buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición para mí también estar aquí acompañando a mi esposo. El pastor decía en el comienzo un versículo que lo conozco, pero de una manera especial tocó mi corazón, y es esa promesa del Señor en Isaías 29 que dice: buscadme y me hallaréis si me buscáis de todo corazón. Y no sé por qué me tocó un montón ese versículo, porque cuántas veces se busca al Señor de todo corazón en una necesidad, cuando estamos desesperados. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana a veces no le buscamos tan de todo corazón, pero sé que en esta noche, con esta alabanza maravillosa que hemos tenido, creo que todos nos hemos acercado un poquito más a la presencia del Señor. Le hemos buscado de todo corazón, ¿verdad? Y vamos a seguir buscándolo a medida que oímos la palabra del Señor. Mi esposo está fatal de la garganta y oramos para que el Señor le permita predicar, ¿verdad? ¿Qué puedo decir que no haya dicho estos días? Gracias, gracias a todos, de manera muy especial por ese amor que nos dan sin conocernos físicamente. Es solo parte y obra del Señor, este amor que recibimos de ustedes, este deseo de viajar desde otros lugares, a veces de lugares distantes, solamente para, bueno, si es para escuchar la palabra nunca va a ser solamente, ¿no? Pero con el deseo también de conocernos, de saludarnos. Somos personas normalitas y corrientes, no tenemos nada especial, el único especial es nuestro Dios, a quien podemos servir, y que cada uno de ustedes tiene también la oportunidad de servir y de honrarle dando sus vidas y sus corazones, ¿verdad? Y buscándole de todo corazón. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por ponerme este volumen, porque estoy bajo mínimos. Hacía muchos años que no estaba así. Si hay momentos que pierdo la voz, usted siga el hilo del mensaje. Los aires acondicionados a mí particularmente me hacen mucho daño. Y la primera noche que tuvimos la cena allí en el lugar donde estábamos, yo no sé por dónde entraba tanto aire, pero yo estaba sudando y entonces me enfrié y la garganta me está pasando factura. Así que en esta noche me hubiera gustado mucho poder cantar algunas de las canciones que ustedes conocen, pero si canto no puedo predicar, y si predico no puedo cantar. Así es que después de haber tenido esta alabanza, este tiempo tan hermoso que nos ha acercado al Señor, yo creo que no hace falta seguir cantando más, sino pasar a otra parte del culto. Primeramente quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro Dios, que es el que permite todo esto. Nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, jamás soñamos en nada de esto. Yo he sido pastor durante 44 años de mi vida. Empecé en el ministerio siendo muy joven y fundamentalmente en España, en las Islas Canarias, aunque hemos estado también años como evangelistas viajando por diferentes países. También estuvimos un tiempo viviendo en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario. Y la obra en Europa no tiene absolutamente nada que ver con la obra en Latinoamérica ni en los Estados Unidos. Predicamos el mismo evangelio, usamos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios, pero la gente es completamente diferente. Y eso que el evangelio llegó a estas tierras procedente de ese continente europeo que le ha dado lamentablemente las espaldas a nuestro Dios. Ya Europa no es un continente que exporta misioneros como antaño, misioneros que viajaron por todo el mundo procedentes de Inglaterra, de Suiza, de Alemania y de otros países. Europa está en coma, Europa está enferma porque le ha dado las espaldas a Dios. Muchísimos templos, muchísimas iglesias que antaño estuvieron llenas de cientos y de miles de creyentes que alababan a Dios con aquellos antiguos signos con los cuales miles de personas se convirtieron, hoy en día se han convertido en mezquitas musulmanas, o en restaurantes, o en cafeterías, o incluso en discotecas. Y por eso nosotros, cuando venimos a esta parte del mundo y vemos la reacción de la gente
y vemos la gratitud de los corazones, no salimos de nuestro asombro, porque nosotros nos hemos acostumbrado a picar piedras. Nosotros no esperamos nada de nadie. Y todo esto yo creo que es la añadidura de la cual el Señor nos habló en el Sermón del Monte, cuando Él dijo claramente en aquella montaña que hemos tenido la oportunidad de visitar en multitud de ocasiones: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Viene por añadidura la comida, el vestido y todo este recibimiento y toda esta gratitud de tantos hermanos que me sorprenden cuando me dicen que han estado conduciendo, que han estado manejando durante horas y horas para poder llegar a un lugar como este. Así que toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Qué hermoso templo, de verdad. Qué edificio tan hermoso. Pero si no estuviera Él, esto no sirve para nada. Honestamente. Hay millones de edificios hermosos en el mundo. Pero saber que venimos a este lugar y está nuestro Señor esperándonos con los brazos abiertos, no hay mejor sitio en el mundo que estar en la presencia de nuestro Dios. Y antes de compartiros la palabra en esta noche, hay unos hermanos que he conocido hace años, que ellos en esta noche quieren pedir una bendición para su matrimonio. Ya ellos están casados, ¿verdad? Felizmente casados. Yo voy a pedir a nuestro hermano Humberto y a su esposa Rosa María. ¿Están por ahí? Oh, adelante, hermanos, pueden pasar si son tan amables y se pueden poner un segundito aquí delante. Dice la Biblia que lo que enriquece el alma es la bendición de Dios. Y ellos se casaron en el año 2016. Pero hoy, aprovechando nuestra visita, quieren que oremos por ellos para que el Señor les continúe bendiciendo. Ya ellos tienen al Señor en sus vidas. Ya ellos tienen la bendición del Señor. Pero aprovechando esta ocasión, me permito pedirles por favor que se pongan de pie un segundito. Y vamos a orar por nuestro hermano Humberto, por su esposa Rosa María, para que el Señor consolide su relación y que ellos puedan todos los días de su vida estar unidos sirviendo al Señor, como es su deseo. La Biblia dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Es un misterio, ¿no? Que la Biblia considere que dos personas, al unirse y ponerse bajo su cobertura, se conviertan en una sola carne. Y esa expresión, una sola carne, es Echad Basar. Cuando los niños en Israel comienzan a balbucear y aprender las primeras palabras de las Sagradas Escrituras, una de las primeras cosas que aprenden, que repiten y repiten durante varias veces en el día, con sus ojitos cerrados y con sus manos en esta postura, porque esta es la letra, la palabra Shaddai, Shin, Dale, Yod. Dicen: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y esa palabra es la misma que se utiliza para la unión entre un hombre y una mujer. Son uno. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno, un hombre y una mujer que se une y se pone bajo la cobertura y la presencia del Señor, también llegan a ser uno. Aunque cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus particularidades, pero bajo la bendición de Dios esa unidad es indisoluble. Y cuando Dios formó al hombre de la Adamá, de una tierra especial que se llama así, y le dio forma a esa Adamá y formó a un Adán, a ese primer varón, la Biblia lo llama Ish. Y cuando cortó, cuando separó la parte femenina de la masculina, a ese ser nuevo lo llamó Isha. Y es interesantísimo ver que en esas dos palabras, Ish, Isha, hombre, mujer, está el nombre de Dios. La primera letra de Ish es la letra Yod. Y la última letra de la palabra Isha es la letra Hei.
y ambas forman el nombre Yah, que es el nombre de Dios. Si sacamos a Dios de una relación, quitamos la primera letra y la última. Ya no es varón y mujer, ahora es fuego y destrucción. Cuando sacamos a Dios de una vida, cuando la bendición de Dios no está en un hogar, lamentablemente eso se termina deteriorando y muchas veces rompiendo y haciéndose daño mutuamente el uno al otro. Pero ellos están bajo la cobertura y bajo la bendición del Señor, lo cual significa que el fundamento de esta relación no es la pasión, no es el fuego pasajero y efímero, sino es la presencia del Señor la que le va a dar estabilidad a este hogar, y podrán soplar vientos y tempestades y venir pruebas y luchas por todas partes, pero la casa permanecerá, porque lo que es de Dios permanece para la honra y la gloria del Señor. Así que en esta noche, querido Padre Celestial, queremos orar y bendecir la vida de nuestros hermanos que se acercan a ti con un corazón abierto, pidiendo tu bendición. Oramos por la vida de nuestro hermano Humberto y por su esposa Rosamari, para que tú los guardes todos los días de su vida, para que tus ojos estén abiertos sobre ellos de noche y de día, y puedan servirte, Señor, puedan gozarse en el servicio que logren prestar para ti. Guárdalos de todo peligro, mi Dios. Fortalece sus fuerzas físicas y espirituales para que sean un instrumento útil y poderoso en tus manos todos los días de su vida. Bendecimos a nuestros hermanos con tu bendición en el nombre sagrado y bendito de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Enhorabuena. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pasamos directamente a la palabra del Señor en esta noche. Hemos estado hablando en estas últimas reuniones, como ustedes han podido comprobar, los que han asistido y los que han seguido las retransmisiones. Hemos estado hablando acerca de un tema que a mí me ha apasionado durante toda mi vida, y es el tema de la escatología, los tiempos finales, las profecías. Profecías que, como decía ayer en el mensaje, han estado dormidas durante mucho tiempo, pero que comienzan a aparecer ante nuestros ojos, y comenzamos a vislumbrar lo que los profetas de la antigüedad dijeron, que escribieron, y la mayoría de ellos no lograron entender la repercusión en la historia de aquellas revelaciones, de aquellos sueños proféticos que tuvieron, pero que nosotros somos una generación privilegiada, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos cosas que nadie vio, cosas que nadie experimentó ni oyeron, las experimentarían y las verían aquellos que aman al Señor. Yo creo que nosotros somos la generación más cerca de la venida, del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo que ninguna otra generación del pasado. Tenemos tanta información en la Biblia que sería, permítame la expresión, un auténtico disparate, una auténtica temeridad no prestar atención y no ser entendidos en los tiempos. Porque como nunca antes, y es mi opinión personal, como nunca antes la iglesia necesita despertar a una realidad. Hay cosas que están sucediendo en el mundo natural que están afectando todo lo que vemos a nuestro alrededor. La economía, la política, la educación, los principios y valores que se han pasado y transmitido de generación en generación, todo está siendo alterado. Y es que estamos en una etapa, en un momento de la historia en las que muchas señales proféticas se están cumpliendo delante de nuestras narices. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede perder más el tiempo en discusiones absurdas y ridículas. El mundo está allá afuera y necesita de un pueblo unido, de un pueblo con las ideas claras, un pueblo que no se deje llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Sino que tengamos raíces profundas, bien arraigadas y cimentadas en la palabra del Señor. Y la primera lectura que quisiera compartir con ustedes en esta noche son palabras de un ángel que Dios lo creó fundamentalmente con el objetivo de transmitir mensajes trascendentales que tendrían una repercusión tanto a corto
como a largo plazo. Este arcángel es Gabriel, es el gran mensajero de Dios, el gran malaj de Elohim, el mensajero de Dios que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cada vez que se aparece, viene a traer un mensaje que va a tener un impacto en la historia de la humanidad. En esta ocasión aparece en un lugar llamado Nazaret, donde vivía una joven virgen desposada con un tal José, que ella recibe la visita de este ser angelical. Y fíjense lo que ocurre en aquella visita tremenda. Entrando el ángel donde ella estaba, Lucas capítulo 1, verso 28, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me saluda este ángel a mí de esta manera? ¿Por qué me dice que yo soy bendita entre todas las mujeres? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Escuchen ahora las 7 profecías que le da el ángel Gabriel a esta joven llamada María. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nunca jamás en la historia este ser angelical se había presentado a ninguna mujer con semejante mensaje. Es un paquete profético extraordinario, que es cierto que parte de estas palabras proféticas ya se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo, cuando efectivamente ella queda embarazada de un hijo varón procedente de la tribu de Judá. Le ponen por nombre Yeshua o Jesús, si lo prefieren así. Fue grande, fue llamado en varias ocasiones Hijo del Altísimo. Pero hay una segunda parte que no se cumplió en su primera venida. Aunque dice la Biblia que magos de Oriente vinieron seguramente durante meses, guiados milagrosamente por una estrella que los llevó hasta el sitio exacto de su nacimiento. Y cuando se entrevistan con el rey Herodes, que vivía en Belén de Judea, en un palacio llamado el Herodión, que hoy en día se puede visitar aunque está en ruinas, dijeron: hemos venido a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos nunca oyeron predicar al niño, no vieron ningún milagro, no vieron ninguna manifestación sobrenatural de esta criatura. Pero sin embargo ellos venían a adorarle, porque ellos sabían que ese niño algún día crecería y sería un rey, el rey del universo, el rey de reyes y señor de los señores. Ahora bien, durante su ministerio, él nunca ejerció como tal, nunca ejerció como rey. Aunque dice la Biblia que en varias ocasiones las multitudes fueron para proclamarlo rey, él sabía que había venido como el león, como el cordero. Después vendría como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, él sabía que en su primera venida no vendría a reinar, sino a sufrir, a pagar el precio de nuestros pecados, a morir en una cruz. Pero sin embargo el arcángel Gabriel le dijo a María que algún día reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Todos los reinos que fueron profetizados en la Biblia, el reino de Babilonia, el reino de los medos persas, posteriormente el reino de los griegos, el de los romanos, etcétera, etcétera, todos tuvieron un principio y tuvieron un fin. Pero es la primera vez que el Señor le dice a una mujer, en este caso a María, que Él va a ser un rey de un reino que no tendrá fin, sino que reinará para siempre, eternamente. Por lo tanto, no es un rey normal y corriente. No es un rey que va a nacer y a morir y se acabó su historia, sino es un rey que va a reinar permanentemente por toda la eternidad. Es curioso que el día que lo crucificaron, los romanos tenían la costumbre, cuando llevaban a una persona a ser crucificada, mandaban a una persona delante de los crucificados con un cartel, y en ese pequeño cartel
se ponía la causa, el motivo de dicha crucifixión, para que si hubiera alguien en el público que se atreviera a defender al acusado, saliera y diera la cara. Al Señor Jesucristo le pusieron en 3 idiomas diferentes, en latín, en griego y en hebreo, sobre la cruz, un título que decía: este es el Rey de los judíos. Él no pidió que le pusieran ese título, pero fue Poncio Pilato, el gobernador de la época, el que pidió que se lo pusieran, y murió con ese título encima de la cruz, pero nunca reinó. ¿Cuándo entonces se cumplirá la segunda parte de esta profecía? Cuando el Señor reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Será en este tiempo actual? Eso es lo que pensaban los discípulos el día de la ascensión. El día de la ascensión, después de la resurrección, el Señor Jesucristo había estado con sus discípulos 40 días, ¿se acuerdan? 40 días después de la resurrección estuvo con el Señor. El Señor les dijo: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¿Cuánto tiempo esperaron la promesa del Padre? Bueno, si el Señor Jesucristo estuvo 3 días muerto, luego posteriormente estuvo 40 días con ellos, hasta 50, que significa la palabra Pentecostés o Shavuot, pasó una semana. Durante una semana estuvieron esperando ser llenos del Espíritu Santo según la promesa del Padre. Pero antes de ser despedido, antes de ascender a la gloria, le preguntan: Señor, ¿restaurarás la monarquía? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo se convirtiera en el rey en aquella época, que el imperio romano fuera aplastado y que volviera otra vez a instaurarse la monarquía que empezó con el rey Saúl y que terminará con el Señor Jesucristo. Durante el tiempo de la gran tribulación, tampoco el Señor Jesucristo será el rey, porque será un tiempo de pruebas, de luchas, de catástrofes, de epidemias, de guerras y de rumores de guerras, de falsos cristos, de falsos mesías, de falsos ungidos, etcétera, etcétera. Es decir, que si el Señor Jesucristo no reinó en su generación, ni reinará durante el período de la gran tribulación, entonces, ¿cuándo entonces va a reinar el Señor? La Biblia nos habla de que al final de la gran tribulación, que es un periodo corto, pero muy profundo e intenso, que dura 7 años, o como dicen otros, divididos en 2 sesiones de 1260 días y 1260 días, o 42 meses, o también como se le llama tiempos y la mitad de un tiempo. Al final de la gran tribulación, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo volverá otra vez de una forma visible, y en esta ocasión su venida no pasará desapercibida, sino que en esta ocasión todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. ¿Pueden dar volumen? No tengo voz. Dale volumen. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? No pasará desapercibida. Será algo tan notorio, tan espectacular, que el profeta Zacarías lo describe de la siguiente manera. Presten atención, por favor. En aquel día, dice el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Así será la venida de Cristo. Pondrá sus pies en el mismo monte que le vio irse a la gloria hace ya más de 2000 años. Y vendrá con tal poder y autoridad que con el resplandor de su venida dice que matará a aquel inicuo, aquel anticristo, aquel falso y engañador entre las naciones. Entonces comenzará lo que la Biblia llama la era milenaria, el milenio. Y durante 1000 años, el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que Satanás estará atado, no destruido, atado, encadenado
al abismo. Y durante 1000 años ocurrirán cosas que no han vuelto a ocurrir desde los días que estuvieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Por ejemplo, dice que en aquel tiempo, en el versículo 6 de Isaías 11, el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los podrá pastorear. La vaca y la osa pacerán juntos y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. No había en el jardín del Edén animales carnívoros, todos eran herbívoros. Ningún animal mataba a otro para comer. Pero después, cuando comenzaron las consecuencias del pecado, por ejemplo, el león se convirtió en un animal muy peligroso y carnívoro. Pero dice la Biblia que en el milenio el león volverá a ser herbívoro y comerá paja como el buey. Y dice que el niño de pecho jugará en la cueva de la serpiente y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no habrá mal en todo mi santo nombre, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Esa época maravillosa, apláudale al Señor si quiere. Ese tiempo extraordinario se producirá al final de la gran tribulación. ¿Cómo empieza la gran tribulación? Con la manifestación de un personaje que Juan, por ejemplo, lo llama el anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, o también lo llama el inicuo. Recibe diferentes nombres, ¿verdad? Según el personaje y el momento histórico. Así empieza la gran tribulación. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 6 que la gran tribulación, para que nos entendamos, lo relata de una forma metafórica. Es como si una persona apareciera con un caballo blanco montado con un arco, pero sin flechas. En otras palabras, este personaje político con una repercusión y una influencia mundial sin precedentes en la historia, aparecerá con un eslogan que dirá: os vengo a ofrecer paz y seguridad, que es precisamente lo que todo el mundo está reclamando: vivir en paz y vivir seguros. Y Él viene a ofrecer al mundo paz y seguridad. ¿Por qué? Porque cuando Él aparezca no habrá ni paz ni seguridad entre las naciones de la tierra. Miren cómo vive la gente hoy en día, muchos de ellos atemorizados, armados hasta los dientes, por miedo a que alguien venga y les asalte y les quite lo que durante tantos años lograron atesorar. Hay miedo entre las naciones de la tierra. En este momento hay gente que está perdiendo la vida por diferentes conflictos bélicos que se están llevando a cabo. Y el mundo cada vez está entrando en una espiral de violencia, de agresividad, de apostasía, de libertinaje, de desorden, de caos. Y es cuando este señor, este personaje siniestro, aparece en la escena mundial con una capacidad económica sin precedentes. Jamás, nunca nadie, ningún líder político ni religioso ha tenido tanta capacidad, tanto poder económico y militar y apoyo de las naciones como este personaje. No sabemos cómo se llama, evidentemente, pero el apóstol Juan, evidentemente por revelación del Espíritu Santo, nos dio un dato muy interesante. Por ejemplo, él dice en el libro del Apocalipsis, describiendo a este personaje siniestro, que el número de su nombre nos da la cifra, nos arroja el valor numérico de 666. Sabemos que los dos idiomas fundamentales en los que se escribió la Biblia, tanto el hebreo como el griego, son idiomas que tienen muchas particularidades. Una de ellas es que son idiomas alfanuméricos, es decir, cada letra tiene un valor numérico. Es como si, por ejemplo, dijéramos la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3 y así sucesivamente. De tal manera que sabiendo el valor numérico de cada una de las letras, podemos saber cuál es el valor numérico de cada palabra de la Biblia, de nombres, de ciudades, de personajes, etcétera, etcétera. El apóstol Juan dice
Aquí hay sabiduría. El que lee, entienda. El número de la bestia o el valor numérico de su nombre es 666. Es un dato muy interesante. Cuando sospechemos o alguien piensa o piense que lo ha descubierto, lo que tiene que hacer es anotar su nombre, poner su valor numérico y si coincide, bueno, pues cuidado, ¿no? También dice la Biblia que del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto, hermanos? Bueno, tiene una doble interpretación. Sabemos que hoy en día lo raro es lo que vende, lo raro es lo popular. En Europa hay gente que se está casando con gallinas, con perros, con árboles. Incluso hoy me llegaba la noticia de que un señor, viendo que no encontraba su media naranja, no encontraba su compañera, lo que hizo fue que celebró una boda y de la mitad a la izquierda se vistió de mujer, de novia, y de la mitad a la derecha se vistió de novio y se casó consigo mismo. No sé si al final se enfadará consigo mismo y terminará también divorciándose, ¿no? Pero lo raro, lo ridículo, lo absurdo es lo que está de moda. Y hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a esto. Pues el anticristo, dice la Biblia, que no hará caso, no prestará ninguna atención del amor de las mujeres. Y dice en arameo, en el libro de Daniel hay muchas partes en arameo, y hay una sesión que dice que del Dios de sus padres no hará caso, sino que adorará a Alá Maozín, el Dios de la guerra. Y eso lo dice en arameo, en el Antiguo Testamento. Es decir, tenemos miles de datos para saber en qué momento de la historia nos encontramos. Además, como también dije en estos días, permítame que les haga una pregunta. ¿Les estoy aburriendo? Es que como les veo tan callados, a veces digo, no les estoy aburriendo, ¿no? Ok, no es mi intención. La Biblia dice que en Europa, lo dijo Juan hace 2000 años, se iba a establecer una institución, una estructura religiosa que podríamos discernir de quién se trata por la forma como vestirían sus ministros. La Biblia nos arroja el siguiente dato. Dice que sus ministros de culto se vestirían de grana o de púrpura y estarían adornados de todo tipo de piedras preciosas y con el cáliz que usarían se terminarían en un momento puntual de la historia embriagando con la sangre de los mártires. Y la sede de esa estructura religiosa tremendamente poderosa, que es mucho más que una religión, es todo un estado con su propia moneda, con su propia policía, con sus propias normas, etcétera, dice que estaría centralizada en la ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y sin lugar a dudas, es la ciudad de Roma. Tantos datos nos da la Biblia que no podemos ignorar, sino tenerlos en cuenta para que sepamos en todo momento, queridos hermanos, que esto va en serio, que el Señor nos está revelando con mucho tiempo de antelación las cosas, para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche, sino que estemos preparados en todo momento para saber cómo tenemos que comportarnos, qué decisiones tenemos que tomar, qué tenemos que hacer con nuestros matrimonios, con nuestros dones y talentos, con nuestras familias, con nuestros recursos, y no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, sino que podamos vivir sabia y santamente esperando el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento hay más de 150 referencias, repito, más de 150 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego es uno de los temas más mencionados en toda la Biblia. Y por eso, hermanos, no hay excusa para vivir en ignorancia. Dígale al que está a su lado, no hay excusa para vivir en ignorancia. Ahora bien, una de las características del tiempo del milenio que se va a llevar a cabo al final de la gran tribulación, porque acabo de decir que la gran tribulación empieza con la manifestación visible, física del anticristo, que va cambiando su naturaleza. Y uno dice, ¿qué significa eso de que los caballos van cambiando de color?
ahora son blancos, mañana son negros, pasados son amarillos, después son rojos. Es que indirectamente se está hablando del que lo monta, centrando la atención aparentemente en el caballo, pero realmente lo que está haciendo el Señor en un estilo literario muy interesante es definir, describir la esencia y la naturaleza del que lo monta, que no es otro que el anticristo, ¿verdad? Y por eso, cuando vemos que va cambiando el caballo, es porque él también va cambiando su forma de actuar. Empieza ofreciendo paz y seguridad, pero finalmente comienza a subir el precio de las cosas hasta el punto que dice la Biblia que llegará un momento en la historia de la humanidad que una barra de pan, no sé, un trozo de pan, la gente tendrá que trabajar todo un día para poder comprar una barra de pan. Y al final terminará marcando a la gente como si fueran animales, para tener el control total y absoluto de lo que compras, de lo que ves. Porque la gente dice, me he comprado un celular para ver cuando hablo con mi mamá, con mi abuelita. Y lo que no saben es que tú estás viendo, pero a ti también te están viendo. No es que yo con el celular, con el teléfono oigo, pero también te están escuchando a ti, aunque lo tengas ahí y no lo uses. Y toda la tecnología está hecha para controlar. Claro, aparentemente la usamos porque nos hace la vida cómoda, ¿verdad? Pero el anticristo, que es la última oportunidad que le queda a Satanás para alcanzar sus objetivos, por supuesto que utilizará todos los medios tecnológicos habidos y por haber para controlar a la población mundial. Hasta el punto que llegará el momento, aunque suene extraño, que el dinero, tanto de plástico como de papel, desaparecerá. Ya hay países en el mundo que el dinero no se usa, ya no existe. Por ejemplo, en Suecia ya no existe dinero. La gente tendrá que dejarse marcar en la segunda parte de la gran tribulación. Ahí ya no estaremos nosotros, gracias al Señor, para poder comprar, para poder vender. Ya no tendrás la excusa de decir, ay, no tengo dinero, paga tú, que no tengo dinero, sino que todo el mundo será marcado, todo el mundo estará localizado perfectamente. Los precios se dispararán de una forma impresionante y habrá una revolución espiritual sin precedentes en la historia. Miles y millones de personas entrarán en pánico. Dice la Biblia que hasta buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y lo único que te puede salvar de todas estas barbaridades que van a ocurrir es que te refugies y te escondas en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es nuestra fuente de salvación y nuestra única esperanza. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Cuando el Señor venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, como hemos leído, y Él establezca en la ciudad de Jerusalén su reino milenario, escucha lo que dice el profeta Zacarías que va a ocurrir en Jerusalén durante el milenio. Todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron a guerrear contra Jerusalén, es decir, la gran tribulación termina con una batalla terrible, una batalla en el valle de Josafat o en el valle de Megido. La conocemos como la batalla de Armagedón. Allí habrá una batalla de millones y millones de soldados, 200 millones, que vendrán a destruir al pueblo de Israel y tomar la capital de Jerusalén. En ese valle se lleva a cabo una batalla terrible. Ya Napoleón Bonaparte, que visitó Israel desembarcando en Jaffa o en Jope, cuando vio el valle de Josafat, que se va a llevar a cabo la gran tribulación, dijo, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Es un valle espectacular. Nosotros cuando viajamos a Israel, ya de hace ya muchos años, llevamos a la gente a un lugar para que puedan observar mucha de la historia bíblica y puedan ver donde Gedeón derrotó a los madianitas y puedan ver el lugar donde Barak y donde tantas historias de la palabra de Dios se llevaron a cabo. Hay más de 37 ciudades sepultadas en su interior, y en ese lugar, que es como una especie de lagar, el Señor dice que derramará su ira contra todos aquellos que vinieron a pelear contra Jerusalén. Cuando termine la gran batalla, durante 7 años se estará quemando al fuego todo el armamento que se utilizó,
Por supuesto, se va a utilizar material radioactivo, bacteriológico, ahora lo vamos a leer. Y dice la Biblia que durante meses y meses estarán enterrando muertos. Y dice la Biblia que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. El anticristo morirá llegando a Jerusalén, y allí dice la Biblia que en el Monte de los Olivos será enterrado como testimonio a todas las naciones de que hasta allí llegó la maldad de este terrible personaje. Ahora bien, todos los que sobrevivan, que habrán millones de personas que no murieron en la gran tribulación, todas las naciones que hayan sobrevivido, los que vinieron a pelear contra Jerusalén, tendrán que subir todos los años a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Sabían que millones y millones de personas, líderes políticos de todas las naciones que lograron sobrevivir, tendrán que subir, que tendrán que ir todos los años a la ciudad de Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? El pueblo de Israel, durante su peregrinación por el desierto, recibió la orden de subir a Jerusalén, y digo subir porque Jerusalén es tan alto, 3 veces al año.